está contigo. Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre todas las mujeres. Nuestra más cordial bienvenida a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. A continuación, les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a Nuestra Señora de toda ayuda o de todos los auxilios de la localidad de Querrien, en Francia. La parte del territorio más occidental de Francia es la llamada Bretaña francesa. Se adentra como una punta metida en el océano Atlántico, formando una península triangular. En la costa norte de este territorio se halla el departamento de Costa d'Amor, con capital en Saint-Brieuc, que es una antigua sede episcopal. Algunos de los primeros pobladores de estas costas más conocidos fueron los celtas, quienes, cuando el Imperio Romano de Occidente se descompuso, algunos de los pueblos que se sintieron libres recuperaron y continuaron con sus costumbres tradicionales, al igual que sus parientes lejanos, los celtas de las islas británicas al norte de Bretaña. La parte costera francesa de Bretaña, situada a la orilla del Canal de la Mancha, recibe el nombre de Costa d'Amor, donde está formada la comarca de Armórica. A 25 kilómetros de esta costa hay una pequeña localidad bretona de nombre Querrien para los bretones y Querrien para el resto de los pueblos vecinos de habla francesa. Esta localidad está poblada por apenas 2.000 habitantes dedicados laboralmente a la agricultura, ganadería y servicios. En esta localidad de Querrien se halla actualmente un santuario mariano dedicado a Nuestra Señora de toda ayuda, además de ser también conocida con frecuencia como la Virgen de Querrien o de todos los auxilios, o incluso como de Nuestra Señora del Socorro. Pero para entrar a conocer esta antigua advocación de la Virgen María, primero hemos de retroceder en el tiempo hasta el primer tercio del siglo VI, al año 521 de nuestra era, y conocer al menos a tres importantes protagonistas que dieron pie a esta advocación francesa: San Finan, San Columbano y San Galo o Gal. San Finan de Clonard, un santo bastante desconocido, era un piadoso monje y misionero irlandés del siglo VI que tuteló espiritualmente a los llamados 12 apóstoles de Irlanda. Fueron dirigidos basándose en los estatutos de la Orden de San Benito por haber sido San Finian monje benedictino en un monasterio cercano a Poitiers. Este santo fue definido en su época como maestro de santos por haber formado con su profunda preparación bíblica y espiritual y su gran sabiduría
a este grupo de 12 piadosos hombres, quienes todos ellos fueron reconocidos como santos por la Iglesia Católica y otras iglesias hermanas. La misión de este grupo de los 12 apóstoles de Irlanda era dedicarse al apostolado de las enseñanzas de Jesucristo a quienes las desconocieran, como así lo hicieron los 12 apóstoles bíblicos. San Finian de Clonard falleció a causa de la letal peste bubónica el año 549. El 7 de diciembre del año 521 nació en Gartan, Irlanda, un niño que era descendiente de un rey irlandés del siglo V. Su nombre fue Columba o Colomba, aunque mejor conocido como Columbano. Desde muy pequeño mostró un gran interés e inclinación por la vida religiosa. Por esto, muy joven, entró a formar parte de la comunidad de monjes misioneros gaélicos, quienes reintrodujeron el cristianismo en Escocia. Columbano profesó como monje y fue ordenado sacerdote. Junto con otros 12 compañeros, en el año 563 viajó a Escocia y desembarcó en el sur de la península de Kintyre, pero se dirigió hacia el norte. Este mismo año le fue concedida una tierra en la isla de Iona, que se convirtió en el centro neurálgico de su misión evangelizadora entre los habitantes de esta zona de Bretaña. En este momento de su vida en Iona, Columbano adquirió una importante fama de santo por varios motivos, principalmente por haber sabido convencer a las tribus rivales que convivían en este lugar mediante sus enseñanzas, consejos y oraciones, basado todo en su estudiada, vivida y comprometida religión cristiana que avanzaba por Europa. De aquel momento ya se cuentan muchos milagros atribuidos a San Columbano, efectuados a los fieles creyentes. Este santo fue fundador de varias iglesias y de un monasterio en Iona, que luego sería una escuela dedicada a la formación de misioneros. Escribió varios libros con sus propias manos, destacando sus recopilaciones de himnos y cantos religiosos. Al final de su vida regresó a Irlanda para fundar el monasterio de Darrow y regresó a Iona. El 9 de junio del año 597 falleció santamente en Iona y fue enterrado en la misma abadía que él fundó. La fiesta litúrgica de este santo se celebra el 9 de junio. Junto con San Patricio y Santa Brígida, es uno de los 3 santos patronos de Irlanda. Por su santidad y obras benéficas es reconocido como santo por la Iglesia Católica, la Ortodoxa, la Irlandesa y la Luterana. Reina del cielo, llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde aunque no entendías, todo le decías sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos. Reina del cielo, llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde aunque no entendías, todo le decías sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos. Me acerco a ti, me acerco a
a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti. Entre los 12 compañeros de San Columbano había uno llamado Galo, también de origen irlandés para unos y alsaciano para un investigador lingüista, pero para un historiador y teólogo alemán era de ascendencia irlandesa, aunque criado y educado en Alsacia. San Galo, o Sengal, habría nacido alrededor del año 550. Era un ermitaño y misionero, también venerado como santo por la Iglesia Católica, la ortodoxa y la de Irlanda. Habría ingresado en el monasterio de Bangor, en Irlanda, y en este monasterio conoció a San Columbano y al resto de los 12 apóstoles, a los que se unió en su afán misionero y divulgador entre los gentiles, de su fe y de su Dios. San Columbano, de Luxeuil, sus 12 compañeros ermitaños y misioneros, el año 574, fueron expulsados de Escocia por oponerse a las exigencias del rey escocés y decidieron dirigirse al centro del continente europeo, como lugar de esperanzada misión. En la travesía marítima del Canal de la Mancha, estrecho que separa a Francia e Inglaterra, tuvieron algunos problemas debido al mal estado del mar y desembarcaron sin proponérselo en la actual costa de Armor, entre dos lugares o puntos muy notables y conocidos por su nombre, belleza e historia, Saint-Malo y el monte de Saint-Michel. Este grupo de misioneros ermitaños, una vez llegados a la Bretaña, se encontraron con algunos herejes pelagianos que habían captado a muchos de los habitantes de esta región y se habían apartado del cristianismo, y como buenos misioneros sintieron la natural necesidad y su mayor obligación de recuperar para la Iglesia de Jesucristo a estas gentes que, por desgracia, se desviaron y perdieron como cristianos. Tradicionalmente se ha considerado esta intervención de los misioneros, cristianizando a las gentes de ese territorio, como unos verdaderos apóstoles del Señor. De hecho, recuérdese que fundaron en estas tierras un buen número de iglesias, monasterios y abadías, y algunas de aquellas construcciones medievales han perdurado hasta nuestros días, destacando entre todas el conocido monasterio de San Galo. San Galo, hacia el año 610, construyó una ermita en Montreuil, en Lagash, la antigua Langal. A continuación siguió con su misión hasta llegar a la pequeña aldea de Querrien, donde sus habitantes tenían algunos problemas serios con las aguas de consumo, y este santo misionero, compadecido de tal problema sufrido por estas gentes, hizo brotar una fuente para que los habitantes de la localidad pudiesen hacer el pan y alimentarse sanamente. Evidentemente, aquella fuente es conocida y está dedicada a San Galo. Además, mandó construir un pequeño oratorio o capilla de madera, para el que esculpió él mismo con sus manos una imagen de la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos, con el fin de que fuese venerada por los fieles en el oratorio. Con el paso de los años, el pequeño oratorio se quedó insuficiente. Lo reformaron y ampliaron, convirtiéndolo en una capilla mayor y mejor adecuada a Nuestra Señora. Pero, inexplicablemente, esta capilla se derrumbó totalmente, incluyendo también, en este suceso, la desaparición de la imagen mariana. Según alguna opinión, tuvo algo que ver la abundancia de agua de la fuente de San Galo, que cubrió de barro aquel sitio
en el que estaba la capilla derrumbada. Hasta aquí es la narración más conocida y aceptada de esta advocación mariana venerada en la Bretaña francesa. A partir de ahora, esta desafortunada nueva situación hizo caer en el olvido más duro y largo en el tiempo a esta venerada imagen de la Virgen María, sin que se sepa si tuvo otro nombre. Ciertamente, los habitantes de Querrien y del resto de la Bretaña, que tanto apreciaban, querían y le rogaban, quedaron huérfanos de su Madre Celestial. Pero le guardaba algo peor. Con el paso de los años hizo que se le llegara a dar por desaparecida y perdida para siempre, quedando en el anonimato. Pasaron más de 1000 años de olvido e ignorancia sobre la imagen de la Virgen, excepto una escueta referencia en un manuscrito, por lo que, desde que San Galo hizo brotar la fuente de agua limpia hasta llegar a mediados del siglo XVII, sin existir la menor información. Sin embargo, existe un relato datado el año 1640 en el que se narra un descubrimiento o hallazgo en la abadía de Querrien y de la existencia de una antigua imagen de la Virgen desde hacía más de 2 siglos, y que no constaba, hubiese realizado ningún milagro o hecho similar. La imagen estaba muy deteriorada y descolorida, por lo que no era nada conveniente ni elegante el mostrarla en la capilla en aquel momento. Entonces la persona que la descubrió la sacó y la puso debajo de una escalera cerca de la enfermería, donde su visitante más frecuente, una hermana laica, se encargaba de barrer el comedor. Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor cargan nuestros pecados. Siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Estamos escuchando en Radio María el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Toda Ayuda o de Todos los Auxilios de la localidad de Querrien, en Francia, en el programa Caminos de María. Un día, mientras la hermana estaba ocupada con su trabajo, la imagen le habló y le dijo que se apresurara a ir a la enfermería porque la enfermera la necesitaba de inmediato. La hermana de la que le habló la laica pensó que la enfermera parecía estar perfectamente bien poco tiempo antes y no vio ninguna razón particular para pensar que estaba en peligro de morir. Aún así, fue como le dijeron y encontró a la enfermera cuando se estaba muriendo.
Había llegado justo a tiempo para llamar al sacerdote y que le administrara el último sacramento a la moribunda. Poco después de que se conociera este milagro, hubo un segundo igualmente notable. Había un benefactor de la comunidad cuyo hijo estaba a las puertas de la muerte con mucha fiebre. Invocando a Nuestra Señora ante esta misma imagen, el hombre vio a su hijo curado al instante. Luego de este segundo milagro, la imagen bendita fue trasladada a la capilla y se sucedieron muchos milagros. Un milagro se hizo en favor de una hermana que se había quemado terriblemente. Fue curada al instante. Un sacerdote, acusado falsamente de un crimen, fue absuelto después de oraciones especiales a la Virgen de toda ayuda. Hasta este momento, la imagen mariana no tenía otro nombre conocido, pero los fieles devotos decidieron llamarla Nuestra Señora de toda ayuda o Nuestra Señora del Buen Remedio. También se cuenta en este relato que durante la Revolución Francesa y el reinado del terror que lo acompañaba, la abadía fue destruida. Una dama piadosa tomó la imagen mariana y la salvaguardó hasta que acabó el tiempo de violencia. Al fallecer la piadosa dama, la imagen pasó a la comunidad religiosa y la restauró. Desde entonces, esta venerada imagen ha sobrevivido a varias guerras. Retomando la narración histórica, volvamos al verano del año 1652. El jueves día 15 de agosto de este año, alrededor de las 6 de la tarde, una tarde calurosa veraniega, a un lado de la laguna o charca de Saint-Gall, pacía un rebaño de ovejas tranquilamente. Los animales se acercaban a beber sin prisa, como hacían cada tarde de verano. Una niña de 11 años y medio acompañaba y atendía el rebaño y estaba pendiente de todos sus movimientos. Aquella niña se llamaba Jeanne Cortel, era sordomuda de nacimiento y cada día sacaba el ganado a pasturar por este prado, por los alrededores de esta laguna de la zona de Fontenelle, en la aldea de Carrion. De repente y con enorme discreción se presentó ante la pastorcita una joven y bella dama vestida de satén blanco y dirigiéndose a la niña la saludó diciéndole: «Encantadora niña, dame una de tus ovejas». A lo que sorprendida le respondió la niña: «Estas ovejas no son mías, son de mi padre». Hasta ese preciso momento, la niña sordomuda no había pronunciado nunca una sola palabra, pero siguió la conversación y la bella dama le hizo una petición: «Ve a buscar a tus padres y pídeles un cordero para mí». La niña, con toda naturalidad, le respondió con una pregunta: «¿Pero quién cuidará el rebaño?». Y la dama le respondió: «Yo misma, yo cuidaré tus ovejas». La pastorcita Jeanne, confiando en la joven dama, se fue corriendo a casa de sus padres y al ver a su padre se dirigió a él a voz en grito y le dijo: «Papá, papá, una señora vino a verme al prado y me pidió una de tus ovejas». Los padres, al oírla hablar tan claramente, quedaron asombrados y desconcertados. Calmado, pero muy emocionado, le dijo: «Hija mía, si esa señora te ha dado la palabra, le daremos todo nuestro rebaño». Pero siguió hablando Jeanne y les dijo: «También me dijo que era necesario remover el agua de la charca para encontrar su imagen enterrada al fondo y perdida desde hacía varios siglos». El padre, aún más intrigado y sorprendido, le dijo a su hija: «¿Y qué más te pidió?». La respuesta la hizo de un tirón y sin balbucear absolutamente nada.
Ella dice que es la Virgen María y que es necesario construir una capilla para ella en medio de la aldea para que los peregrinos puedan venir en multitud para honrarla. Abatido y emocionado por lo que estaba oyendo, el padre se dirigió a su hija diciéndole: «Si es verdad lo que me dices, le pediremos al obispo que nos permita construir un santuario para ella». Este maravilloso milagro, vivido por la pequeña Jeanne, dejó asombrados a todos los habitantes de Querrien, como era de suponer e imaginar. El párroco Oliver Audrian de la parroquia de Prenessey, a la que pertenecía esta aldea de Querrien, fue debidamente avisado de lo ocurrido, insistiéndole los vecinos de que todo esto era una aparición de la Virgen María. A pesar de todo lo que contaban, el padre Audrian había quedado perplejo y confuso y únicamente atendía a la realidad de que la niña sordomuda estaba hablando. Aún así, un tanto escéptico y distante, se decidió a hablar con el señor obispo para tratar este asunto por si fuese un milagro. Unos días más tarde, en una nueva aparición de la Virgen a la pastorcita, ésta le contó a Nuestra Señora los reparos y reticencias del párroco ante estos sucesos y, para darle una prueba evidente de su petición, la Virgen ordenó que se removieran las aguas de la laguna de San Galo para que encontrasen la imagen mariana que 10 siglos atrás fue muy venerada por aquella gente que vivía entonces en Querrien. Tal como les pidió la supuesta Virgen María, removieron las aguas de la charca y luego de ser removidas, el día 20 de agosto de 1652, se encontró la hermosa imagen de la Virgen que esculpió San Galo en perfecto estado, sin que le afectara la humedad ni otra cosa que la perjudicara, como los insectos devoradores de la madera. Según las crónicas de aquellos años, a partir de este momento se multiplicaron los milagros y las curaciones. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Por otra parte, la persistente pastorcita insistía ante las autoridades de la necesidad de construir la capilla a Nuestra Señora, pero el párroco era quien más se resistía. Ante esta dificultad, que mucho preocupaba a Jeanne, aconteció una nueva aparición de la Madre de Dios, que le transmitió a la niña una nueva orden diciendo: ya que el párroco no quiere ocuparse de la construcción de la capilla, busca al señor obispo, que prestará oídos al mensaje
y tomará las necesarias providencias. En su totalidad, la jovencita pastora vivió, gozó y experimentó unas 15 apariciones de la Virgen, todas ellas en poco tiempo, según ella misma afirmó durante aquel año. En aquel entonces era obispo de Brieg don Denis de la Barde, gran amigo de San Francisco de Sales. Don Denis se convenció enseguida de la veracidad de las apariciones, después de las debidas investigaciones y declaraciones, bajo juramento, a los diferentes testimonios de fieles que dieron su versión. El 8 de septiembre de 1652, fiesta de la Natividad de Nuestra Señora, anunció el señor obispo que iría a Querrien 3 días más tarde, una vez pasada la celebración del día litúrgico y festivo de la Asunción de la Virgen, es decir, el 11 de septiembre. Para colocar la primera piedra de la nueva capilla se tardó 4 años, pero una vez terminada, inmediatamente fue inaugurada y bendecida por el señor obispo de la diócesis y se abrió al culto, con gran expectación y esperanza entre los creyentes. La advocación de Nuestra Señora de Toda Ayuda tiene su origen en una imagen de la Virgen María que San Francisco de Sales entronizó en París en enero de 1618, cuando este santo entonces era obispo de Ginebra y conocía la existencia de esta advocación mariana. El obispo don Denis de la Barde, por la veneración que sentía por San Francisco de Sales, quiso dar a esta imagen de Querrien, encontrada y recuperada, el mismo nombre que a la de París, que el santo tanto apreciaba. La impresión que da la capilla, al verla desde los exteriores, sobria, robusta, aparenta casi una fortaleza. Tiene planta de cruz latina y es de una sola nave. La techumbre está pintada de azul. La cubierta del templo es de pizarra, sobre una cubierta inclinada que termina en un remate a 4 aguas. Sobre la entrada del templo, una galería alberga el órgano, con 392 tubos y bordón de 8 registros, y en los muros alrededor de la capilla se contempla un Vía Crucis pintado, decorándolos. El 9 de agosto de 1656, la capilla estaba terminada y el obispo de la diócesis puso a 4 sacerdotes con la misión de celebrar misas, cantar los oficios divinos, administrar los sacramentos, instruir, catequizar y predicar al pueblo. Cuando los fieles se enteraron de que la capilla estaba disponible para el culto, empezaron a acudir ante la imagen de la Virgen por todas sus necesidades, carencias, salud y la ayuda del cielo. Curiosamente, entre los fieles se empezó a titular como Nuestra Señora de Todo Socorro. Los peregrinos llegaban a la capilla en gran cantidad y lo sabía que directamente se dirigían a la Virgen, agradeciéndole su milagrosa presencia. A principios del siglo XVIII se construyó el campanario, pero no se terminó hasta 1790. Esta torre se remató en lo alto con una aguja poligonal. En cuanto el coro de la capilla se puso en el mismo sitio en el que se encontró la imagen. El presbiterio de la iglesia es una semicúpula, con el altar y un retablo esculpidos y policromados. Lo que fue el antiguo altar es actualmente el sagrario, que está coronado por una imagen de la Virgen María con el niño, policromadas. A la derecha, otra imagen de Santiago Apóstol, y a la izquierda una imagen de San José. Estas 2 últimas imágenes están policromadas y son del mismo tamaño que la de la Virgen. A la derecha del coro hay una artística vidriera
que representa al obispo de Bard, en 1652, bendiciendo la primera piedra de la capilla. Enfrente de esta vidriera, otra nos presenta al mismo obispo interrogando a la vidente Jeanne Courtel el 11 de septiembre del mismo año. Dios te hizo también, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo también, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo también, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo la haré igual a mí. Será la niña que alumbra estos faros. Y dijo Dios que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Les estamos ofreciendo en el programa Caminos de María el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Toda Ayuda o de Todos los Auxilios de la localidad de Carrion, en Francia. Continuamos en Radio María, la radio de la Virgen. Debajo de las vidrieras hay dos puertas de acceso y en el centro, entre estas, un altar que se instaló tras la reforma conciliar del Concilio Vaticano II. A la derecha del crucero se construyó una capilla para Santa Ana y a la Virgen María Niña. Esta vidriera representa la primera aparición de la Virgen a la pastorcilla. A la izquierda del crucero se contempla la capilla de la Virgen María como una imagen de María Reina. La vidriera representa a San Galo portando la estatuilla esculpida de la Virgen que él realizó con gran dedicación y esmero. En el centro del crucero, delante del altar, se halla la lápida sepulcral, bajo la que está el cuerpo de la vidente y confidente de Nuestra Señora, Jeanne Courtel, nacida el 12 de abril de 1641 y reposando en espera de la bienaventurada resurrección, falleció el 8 de octubre de 1703. Pasada la mitad de aquel siglo XVIII, para aumentar la cabida de fieles en este templo, se amplió la nave del mismo. En plena Revolución Francesa se terminó el campanario, se añadió una nueva sacristía al lado sur del edificio y nada más terminada se le añadió otra sacristía al norte, por lo que posee dos sacristías. En el siglo XX se instaló la cruz monumental y se reformó y mejoró notablemente la fuente de aguas milagrosas de San Galo. Hasta la mitad del siglo XX, las dos guerras mundiales afectaron a este santuario y sus dependencias, como en otras partes de los países que intervinieron en este conflicto bélico. El 14 de agosto de 1950 tuvo lugar una solemnísima celebración en este santuario a la que asistieron más de 20.000 peregrinos, varios obispos, los abades de Bretaña y 200 sacerdotes procedentes de las diócesis de Saint-Brieuc, Rennes y Vannes.
Tan solemne y concurrido acto fue la coronación canónica de la venerada imagen de Nuestra Señora de Toda Ayuda. El arzobispo Clement Roch de Reims impuso en la cabeza de la imagen mariana la hermosa corona de la realeza de la Madre de Dios. Esta coronación fue concedida y bendecida por el Santo Padre, el Papa Pío XII. En 1998 se dio inicio a una serie de construcciones y renovaciones en todas las estancias del santuario. Una vez finalizadas aquellas obras, el cardenal arzobispo de París vino el año 2000 para bendecir e inaugurar las obras terminadas provenientes de la diócesis de Saint-Brieuc. Pero desde entonces se han ido realizando reformas y nuevas dependencias hasta 2018. Las financiaciones se consiguieron de la propia diócesis de Saint-Brieuc, del mismo santuario, de los amigos del santuario y de las generosas donaciones y peticiones aportadas por los muchos fieles y devotos de esta advocación. Incluso se hizo una campaña de recaudación de fondos en línea a través de la web de la diócesis. El año 2002, con motivo del 350 aniversario de las apariciones de la Virgen a la niña Jeanne Courtel, se celebraron una serie de actos religiosos dedicados a rememorar y comentar los acontecimientos vividos por aquella afortunada niña que tuvo el extraordinario privilegio de hablar con Nuestra Señora, para luego centrarse, vivir y actuar según sus consejos y ruegos el resto de sus días en este mundo. El elevar este santuario al rango de santuario diocesano fue concedido por Monseñor Lucien Frouchard el 2 de febrero de 2005. Este obispo fue nombrado para ocupar esta diócesis de Saint-Brieuc por el Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, el 17 de julio de 1992. El 30 de enero de 2020, la Capilla de la Virgen fue catalogada como monumento histórico. 8 meses más tarde, con motivo de los 70 años de la coronación de la imagen de la Virgen de Todo Socorro o Ayuda, el 15 de agosto de 2020, miles de fieles acudieron a participar presencialmente para vivir tan importante acontecimiento. Tan solemne misa fue presidida por Monseñor Pierre Domelas, arzobispo de Rennes. A este santuario de Querrien, entre los fieles devotos que lo visitan, le están dando un nuevo y significado nombre: la pequeña Lourdes bretona, salvando las distancias. Pero no es un santuario más. La atracción, devoción y confianza que emanan de esta advocación mariana entre los habitantes de toda la Bretaña es muy grande y poco a poco se va extendiendo más allá de la frontera bretona. Refuerza esta devoción de alguna manera la celebración de los 2 grandes indultos anuales con asistencia del obispo diocesano, a saber, el 15 de agosto y el segundo domingo de septiembre. Son actos de especial memoria y reconocimiento sobre la autenticidad de aquellas apariciones del siglo XVII. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la
En cuanto a la primitiva imagen mariana, aquella que fue esculpida con sus propias manos por San Galo, fue premeditada y violentamente destruida por unos irreverentes partidarios de la Revolución Francesa, habiéndose perdido totalmente, no sólo por el aspecto religioso, sino también por su interés artístico e histórico. Al fin y al cabo, era un patrimonio de todo este territorio, de Francia y de la humanidad. En la actualidad, en el santuario de Querrien, se venera una bella talla sencilla y de rasgos poco afinados, como corresponde a una talla popular mariana del siglo XVIII. A pesar de la desaparición de aquella imagen antigua, la pequeña aldea bretona se convirtió en un lugar importante de peregrinaciones, poco tiempo después de las apariciones marianas. Hay que tener en cuenta que esta aldea entonces solamente tenía poco más de 200 habitantes y el resto de las localidades vecinas eran de similar población. Cualquier celebración religiosa era participada por la mayor parte de la población y en este caso eran unas apariciones de la Virgen María. Como se ha citado anteriormente, en los meses de agosto y septiembre se conmemoran en Querrien los perdones, una manera tradicional de celebrar la fiesta de Nuestra Señora, la Madre de Dios, o de algún santo. Para ello se participa en procesiones, festejos apropiados, y se cuenta con una importante asistencia de fieles y devotos, que reciben fervorosamente los sacramentos oportunos que se les ofrecen, especialmente el sacramento de la penitencia. Durante el perdón de septiembre, los representantes de todas las parroquias de la región acuden a esta celebración con las cruces procesionales para rendirle homenaje a Nuestra Señora de Toda Ayuda. La capilla de Nuestra Señora de Toda Ayuda se halla en Querrien, una localidad que pertenece a la parroquia de Prenissey. Está ubicada en el mismo lugar donde se apareció la Virgen María a la pastorcita sordomuda. Tanto la capilla como el santuario se edificaron por iniciativa del obispo don Denis de la Barde. Todos los edificios que rodeaban la capilla original se fueron construyendo y expandiendo hasta el siglo XIX. Vendrán aquí multitudes de todas partes. Estas palabras las dijo la Virgen a Jean hace más de 360 años, y así ha sido desde entonces y sigue siendo. Las personas que acuden a este santuario, a decir de su propio párroco, son muy variadas. Ha conocido a una multitud de personas que, bautizadas o no, se acercan a la Virgen de Toda Ayuda y se dirigen mirándola de frente, exponiendo su petición, oración o agradecimiento en el librito de oraciones dedicado para este fin. Otros la miran y se intuye una oración silenciosa, pero de corazón. Hay quienes merodean, indecisos, por dentro de la capilla y de vez en cuando dirigen su mirada hacia la Madre de Dios como avergonzados y escondiéndose. Aún no conocen cuánto los ama la Madre. Sorprende ver cómo entran en esta capilla con confianza y directamente a lo que vienen las personas más mayores. Por el contrario, los adultos jóvenes prefieren guardar cierta distancia, pero mirando a la Virgen con respeto. Cuando se revisan los folletos de oraciones, se observa que muchas personas repiten sus oraciones siempre que vienen al santuario, tantas veces como hayan venido. Este santuario mariano está abierto a todo el mundo y en él tiene cabida toda persona, cuando necesite hablar con Nuestra Señora y Madre. La Virgen no juzga, escucha, consuela, aconseja y ama a todos sus hijos, para que todos se sientan como en su casa,
la Iglesia. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofetee la otra mejilla después que una garra me arañe esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Oración. Santísima Virgen María de toda ayuda, humildemente te pedimos tus consejos, tu ayuda, y que nos lleves por el camino que nos conduzca siempre a tu amantísimo Hijo, nuestro Señor. Gracias, Madre, que seguro nos lo concederás. Así sea. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Acabamos de ofrecerles, dentro del programa Caminos de María, la advocación mariana de Nuestra Señora de toda ayuda o de todos los auxilios de la localidad de Querrien, en Francia. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico: caminosdemaria@radiomaria.es. Si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, pueden hacerse desde la página web de Radio María, sección podcast. Y para peticiones, directamente llamando al teléfono 91 822 8010. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan. María, llena de gracia, el Señor está contigo. Han escuchado en Radio María Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre todos